Buenas noches a todos, bienvenidos. Continuamos con el estudio del libro La Deidad, el Cosmos y el Hombre de Geoffrey Martin. Vamos por el capítulo 9, los orígenes. La semana pasada quedamos con algunas inquietudes o dudas del último párrafo de este capítulo. Tres distintas representaciones del universo en sus tres distintos aspectos están grabadas en nuestro pensamiento por la filosofía esotérica. Lo preexistente, desarrollado de lo siempre existente y lo fenoménico. El mundo de ilusión, el reflejo y sombra de eso. Durante el gran misterio y drama de la vida, conocido como Manvantara, el cosmos real es como el objeto colocado detrás de la pantalla blanca sobre la cual son lanzadas las sombras chinas, evocadas por la linterna mágica. Las verdaderas figuras y cosas permanecen invisibles, mientras que las cuerdas de la evolución son movidas por manos invisibles. Y los hombres y las cosas son solo así reflejos sobre el campo blanco de las realidades detrás de las acechanzas del Mahamaya o la gran ilusión. Esto fue enseñado en toda filosofía, en toda religión, ante así como postdiluviana en la India y en Caldea, por los sabios chinos, así como por los griegos. En los primeros países, estos tres universos están alegorizados en las enseñanzas exotéricas por las tres trinidades. Entonces, desde aquí era donde comenzaban las inquietudes. Tres trinidades emanando del germen eterno central y formando con él una unidad suprema. La trinidad inicial, la manifestada y la creadora, o las tres en una. Esta última es solo el símbolo en su expresión concreta de las dos primeras que son ideales. De aquí que la filosofía esotérica pase por alto el determinismo de esta concepción puramente metafísica y solamente llame a la primera lo siempre existente. Este es el parecer de cada una de las 6 grandes escuelas de la filosofía india. Los 6 principios de ese cuerpo unitario de sabiduría del cual la gnosis, el conocimiento escondido, es el séptimo. Esta es la interpretación de cómo yo lo entiendo. Recordemos que todos tenemos diferentes estados mentales, diferentes interpretaciones, así que pueden verlo así o pueden no verlo así, pero esta es mi interpretación y es lo que les comparto. Entonces, según el texto que acabamos de leer el párrafo, Blavatsky nos está diciendo que el universo puede entenderse en 3 niveles o en 3 aspectos fundamentales. Entonces, estas son las 3 trinidades que no siempre van a implicar 3 cosas claramente nombrables, sino que son 3 aspectos fundamentales o 3 funciones de una misma realidad. Entonces, nos habla de la primera trinidad, que es la trinidad inicial, lo siempre existente. Aquí se refiere a lo incognoscible, lo inmanifestado, la causa sin causa, no se desarrolla, no evoluciona, no cambia, no actúa, no aparece. O sea, es el fundamento eterno, es lo absoluto, la parte eterna. No tiene componentes. En el sentido concreto de que digamos que tiene partecitas, no tiene, pero se puede expresar en 3 aspectos que son simbólicos, que son abstracciones. Entonces, la primera parte de esa trinidad es el espacio abstracto, o sea, lo eterno, lo inmutable, la realidad una. El segundo aspecto, el movimiento absoluto, que es el gran aliento, la voluntad latente, lo eterno en actividad. La tercera parte sería la ideación precósmica, o sea, lo eterno como inteligencia, pero como inteligencia potencial, o sea, la conciencia absoluta universal. Entonces, estos 3 aspectos no son 3 cosas separadas, sino que son 3 maneras de apuntar a lo indescriptible. Ahora, entonces, esta representación de las 3 trinidades nos recuerda que absolutamente todo es eterno y periódico a la misma vez. Un concepto que es un poco complicado de entender,
pero que tenemos que ir tratando de ir digiriendo, asimilando, que todo absolutamente tiene una parte eterna y una parte periódica. Entonces, en cuanto a la Trinidad, esta Trinidad inicial sería la parte eterna. Ahora, las otras dos representaciones, las otras dos Trinidades, nos van a hablar o a describir la parte periódica, o sea, cuando se está en Manvantara y Pralaya, que esa es la parte periódica. Entonces, la segunda Trinidad, que es la Trinidad manifestada, lo preexistente podríamos catalogarlo, interpretarlo como el primer logos, que es el logo manifestado, el universo en idea. Es el arquetipo, el modelo del universo, el primer nivel de manifestación. Y sus tres componentes se pueden entender como la sustancia raíz, que sería la materia primordial, que es no física, por supuesto, que la podemos denominar mula prakriti, o sea, la raíz de la materia. El segundo aspecto sería la ideación cósmica, que sería la mente universal, Mahat, pero la idea. Todo esto es arquetípico. Y la tercera sería la energía o Fohat, que sería el vínculo entre lo que es esa sustancia precósmica y esa ideación precósmica. O sea, es la fuerza que las conecta, la energía que las une. Entonces, esta es una trinidad que es real en funcionamiento. La tercera trinidad que nos habla, que es la trinidad creadora, que es lo fenoménico, es el universo que percibimos, es la materia, es el tiempo, es el movimiento, es la forma, y además es el llamado mundo de la ilusión. No porque no exista, sino porque no es la realidad última, sino su reflejo. Es cambiante, es condicionada, y esta Trinidad es la más conocida porque es la que más se habla, es la que nos comparten las religiones. Sus componentes típicos pues son primero el aspecto creador, que podríamos asimilarlo, interpretarlo como el nacimiento, el aspecto conservador como la vida, el crecimiento, lo que preserva, y el último aspecto es el aspecto transformador o el aspecto destructor, es la muerte, es la transformación. Esta última trinidad es la que actúa en el mundo visible. Entonces, absolutamente toda manifestación ocurre cuando hay una idea, hay una sustancia y hay una energía que va a unirla a esos dos componentes. Y todo eso se repite en el cosmos, en el universo, en el hombre, o sea, en absolutamente todo. No entiendo todo esto, que no son tres grupos distintos, sino que es una sola estructura reflejada en tres planos diferentes. Entonces, cada trinidad, como podemos ver, tiene tres componentes, tres aspectos, tres abstracciones, pero esta primera es metafísica, que podríamos decir que son los principios. La segunda es cosmogónica, o sea, son los procesos. Y la tercera y última es las funciones visibles. Y todas describen un mismo patrón que es triple. Y esta Trinidad, por supuesto, la podemos ver en las diferentes tradiciones, las diferentes épocas, las diferentes escuelas filosóficas, porque se nos dice que cuando algo es verdadero, se presenta de manera universal. Entonces, ese uno se despliega en tres para poder, estamos hablando acá ya de este uno, se despliega en tres para poder crear. O sea, son procesos cósmicos, son procesos vitales, procesos espirituales que funcionan como fuerza. En el caso de Blavatsky, ella nos habla de una trinidad que es luz, que es calor y que es humedad. En la alquimia también nos hablan de una trinidad, que es el azufre, el mercurio y la sal. En el cristianismo nos hablan de Padre, de Hijo, de Espíritu Santo. En el hinduismo nos hablan de Sattva, Rajas y Tama, o de Brahma, Vishnu y Shiva. En la Cábala nos hablan de Keter, de Yomá, Binah. En la cultura egipcia nos hablan de Osiris, de Isis, de Horus. O sea que vemos que es una constante que viene adaptada a cada tradición, a cada época, a cada escuela filosófica. Y comenzamos con el capítulo 10,
que se llama globos, rondas y razas. La doctrina secreta en la introducción nos dice que algunas doctrinas, como las cadenas planetarias, las 7 razas, suministran una guía segura para el descubrimiento del aspecto y la naturaleza del hombre. Pues cada uno de los principios humanos está en correlación con un plano, que un plano es una esfera de acción de una fuerza determinada, está además en correlación con un planeta, con una raza, y que estas doctrinas proporcionan una guía segura para descubrir poderes ocultos de gran magnitud y que con nuestros estados mentales implicaría ejercer la hechicería de la peor especie. Así que nosotros aún no estamos preparados para recibir ciertas verdades ocultas como estas. Entonces, el tema que vamos a tratar en este capítulo ilustra de diferentes maneras el gran axioma hermético, expresado por la señora Blavatsky en las siguientes palabras. Como es en lo interno, así es lo externo. Así como es lo grande, así es lo pequeño. Así como es arriba, así es abajo. Solo hay una vida y ley, y aquello que la ha producido es uno. Entonces, como es arriba, es abajo. Entonces, el hombre es el testimonio de este axioma o de esta ley universal y de su manera de obrar. Vemos que cada movimiento externo, cada acción, cada gesto, sea voluntario, sea mecánico, sea orgánico, sea mental, es precedido y producido por un sentimiento, por una emoción interna, por una voluntad y por el pensamiento. Entonces, eso mismo sucede en el universo. Primero se da en la parte metafísica para manifestarse en la parte física. Y como pasa en el universo, el macrocosmos pasa en el hombre, el microcosmos. Como un primer ejemplo, la ciencia oculta muestra que la ley universal que conecta a todo efecto con una causa antecedente debe aplicarse a la Tierra misma, tal como se aplica a todo ser en ella. Si toda forma de vida ha tenido sus antecedentes causales, de igual manera, el planeta debe haber tenido su causa precedente en otro modo de existencia. El reconocimiento de que esto debe ser así extiende nuestra visión de la historia de la vida en la Tierra hacia un pasado de duración difícilmente imaginable, en sistemas de mundos que existieron antes del nuestro, y de manera similar hacia adelante a un futuro sin límite concebible. O sea, el proemio, en la segunda proposición, que es la ley de ciclos o periodicidad, nos habla de ese ir y venir de los universos. La existencia se manifiesta en amplios ciclos cósmicos de creación, de preservación y de disolución. Existen manvántaras o ciclos de manifestación, que son los ciclos de nacimiento y de desarrollo de un universo hasta su muerte o reposo, donde hay una disolución de todo lo existente. Pero después de cada disolución y su respectivo periodo de pralaya o descanso, reposo, comienza la construcción de un nuevo universo resultado de su predecesor. De la misma manera que nosotros tenemos un sistema de herencia para nuestros principios internos que continúan de una vida hacia la otra, transfiriendo los escandas a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel mental, igual pasa con los planetas. O sea, ellos mueren y se corporizan. Y el anterior es el padre del actual. Entonces, todos los principios del difunto se transfieren para formar al nuevo planeta, como sucede igual a un nuevo cuerpo cuando nosotros reencarnamos. Entonces, los procesos de manifestación de la vida incluyen el nacimiento, el crecimiento, la decadencia y la muerte de la forma.
lo que aplica para absolutamente todo en el microcosmo y en el macrocosmo, para luego tener un resurgir, un renacer, ya sea, como comentamos, de un cuerpo humano, de un planeta o de un universo. Y esta ley asegura que nada se pierde. Lo que desaparece vuelve bajo otra forma y generalmente mejorado. Salud. Si tomamos en cuenta la cadena lunar, pues la cadena lunar le pasó todos sus principios, por decir, a la Tierra. Entonces, kármicamente también le pasó su karma, por decir, de la luna, se lo pasó a la Tierra. Sí, todo, absolutamente todo. De la misma manera que nosotros tenemos un sistema de herencia que está manifestado o que se van a manifestar en manera de escalas, igualmente el planeta, el universo, lo que sea, la cadena planetaria va a heredar también ese sistema de herencia de la cadena anterior. Además, la ciencia oculta rechaza la noción de creación es nihilo, reemplazándola por el principio universal de proyección periódica, de adentro hacia afuera, del ser subjetivo condicionado ya preexistente hacia la manifestación objetiva. Y aquí tenemos, ay, la otra cita no la leí, aquí hay una cita de la doctrina secreta que nos dice, como ningún movimiento o cambio externo, cuando es normal en el cuerpo externo del hombre, puede tener lugar a no ser que sea provocado por un impulso interior. De igual manera con el universo externo o manifestado. O sea, entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el texto, la lectura? Que nada se crea de la nada. No existe un primer instante, sino que es una serie infinita de ciclos de manvantara o manifestaciones resultantes de su predecesor y pralayas o disoluciones junto con asimilación. Lo externo, como dice aquí, es consecuencia de lo interno, que es realmente la causa. El universo responde también a principios internos, a principios espirituales o principios que son invisibles, que no surgen por azar, no se mueven por causas que sean solamente mecánicas, no se originan desde fuera, ya que no es una máquina muerta, sino que es un ser viviente. Nada se mueve desde afuera si no se ha movido primero algo dentro, ni en el hombre ni en el universo. ¿A qué se refiere, Caro, que no se mueve nada desde afuera hacia adentro, sino del interior hacia el exterior? Porque desde el interior es lo metafísico, es la causa y es lo que va a dar el impulso para que algo se manifieste, se produzca. Ah, bueno, sí. Por otro lado, así como el hombre es una entidad sectenaria, teniendo sus 7 principios, de igual modo los planetas también son sectenarios, teniendo cada uno sus 7 principios correspondientes. El paralelismo entre el hombre y el planeta fue dado con cierto detalle por uno de los adeptos maestros. Y nos dice, la ley en la naturaleza es uniforme y la concepción, formación, nacimiento, progreso y desarrollo de un niño solo difieren en magnitud a los de un globo. Se nos están diciendo aquí los maestros que estamos constituidos por 7 principios que no son exclusivos del hombre, sino que están presentes en todo el sistema solar, en todo en el universo y además no son realidades independientes, sino que actúan conjuntamente como un sistema, como un todo, porque todo está interrelacionado. Desde el tercer momento, o sea, desde el tercer logos, en la manifestación, todo es sectenario. Toda materia, visible o invisible, es sectenaria. Tiene una parte eterna o una sustancia precósmica y otra parte periódica. Y en esta parte periódica podríamos decir que incluye la idea arquetípica de la materia en sí misma. Porque recordemos, como comentábamos antes, que absolutamente todo es
eternamente periódico, o sea, es eterno y periódico a la misma vez. Y un principio es la expresión o función de la conciencia, un aspecto individual y fundamental de esa realidad única, que se manifiesta como capacidades, como atributos de esa conciencia. Entonces, el principio es lo que le da efecto al pensamiento, al sentir, es un método de aplicación. Cada principio también tiene su poder, tiene sus leyes, tiene sus funciones, su energía, su forma, y está relacionado, pues, con, como dijimos anteriormente, con planetas, etcétera, etcétera. Ok, ahora tenemos acá una cita de la carta 93 de los maestros, que dice, la correspondencia entre un globo madre y su hijo hombre puede establecerse de la siguiente manera. Ambos tienen sus 7 principios. En el globo, los elementales, de los cuales hay un total de 7 especies, forman, primero, A, un cuerpo denso, B, su doble fluídico, o el Linga Charira, C, su principio de vida, Jiva, D, su cuarto principio, Kamarupa, que está formado por su impulso creador que trabaja del centro a la circunferencia. Su quinto principio, el alma animal o manas, la inteligencia física. Está encarnado en los reinos vegetal, en germen y animal. F, su sexto principio o alma espiritual, Buddhi, es el hombre. Y E, su séptimo principio, Atma, está en una película de Akasha espiritualizada que la circunda. Que este es un párrafo bastante denso, ¿verdad? Entonces, lo que interpreto yo, lo que nos está diciendo es que el cuerpo denso del globo, o sea, en este caso de la Tierra, nuestro planeta, que es la materia mineral y física, está formado por elementales físicos, que son las fuerzas formado no de compuestos, sino de formado de creación a manera de obreros, ¿no? Por los elementales, que son las fuerzas inteligentes que construyen la materia mineral, y ese cuerpo denso del planeta Tierra equivale al cuerpo físico, pues, de nosotros, al cuerpo físico humano. El segundo principio, el doble fluídico o Linga Charira, es el molde energético del planeta. Así como nosotros tenemos un cuerpo etérico que sostiene el físico, el planeta tiene un campo sutil que organiza su forma. Entonces, se nos dice que la luz astral es el Linga Charira de nuestro planeta, de nuestra Tierra, solo que en lugar de ser su prototipo primordial, como es en el caso de nuestro doble, es al revés. Mientras que los cuerpos humanos y animales crecen y se desarrollan en el modelo de sus dobles antitípicos, es la luz astral la que van a nacer de las emanaciones terrenales que crece y se desarrolla después de su padre prototípico. El tercero, que es el principio de Jiva, prana, cuando está individualizada, es la vida planetaria, es la energía vital, es la que anima todo. En el hombre funciona como prana, ¿verdad? En el planeta es la vitalidad que circula por todos los reinos. El planeta, como nos está diciendo, también tiene su cuarto principio, Kama. Esto significa que el planeta también tiene una fuerza de deseo, que tiene un impulso evolutivo, que tiene una energía expansiva que va a proyectar en formas. No es, por supuesto, emoción como nosotros la podemos interpretar en nosotros, sino que es como una energía de expansión. Así que el planeta, por supuesto, también es un ser vivo, no es una masa que está inerte. También podemos ver que el número 7 no es algo
solamente simbólico, sino que es algo estructural, porque todo lo manifestado se diferencia en 7 estados, en 7 planos, en 7 principios, aunque estos a su vez pueden agruparse en 3 superiores y en 4 inferiores. Entonces la constitución de un planeta, o sea, la cadena planetaria de ese, de ese, de ese planeta está compuesto por 7 globos, donde nuestro planeta físico es solo uno de esos 7 estados de esa entidad planetaria más amplia. Yo sé que, bueno, he escuchado mucho de los elementales, que son entidades, por decir, o energías, que son manejados de acuerdo a la persona que lo sabe manejar, ya sea una persona del lado oscuro o como también una persona del lado derecho, digamos, del blanca, ¿cómo se dice? De la logia blanca. Entonces, lo que yo me pregunto, entonces en este caso, ¿cómo es que quién ordenó ese movimiento de los elementales para que se formara la Tierra? O sea, ¿quién hizo ese manejo para que se formara la Tierra? Esos maestros adeptos de Anchoham son los que van a guiar, son los arquitectos que van a dirigir el plan. Son en infinidad de jerarquías que varían en estados de conciencia y de inteligencia. Entonces, esos de Anchoham podríamos verlo que son los arquitectos que le van a dar la orden a este elemental para que el elemental construya ya sea un planeta, un cuerpo humano, un árbol, una flor, absolutamente todo. Entonces, los elementales son no solamente los obreros, sino que también son los ladrillos de los que se van a construir esos cuerpos. Entonces, los elementales no se mandan solos, ellos necesitan un guía, alguien que los direccione. En este caso que estamos hablando de cosmogonía, o sea, de la formación del universo, de los planetas, etcétera, ellos pues tienen una parte, por supuesto, importante, pero los Dian Chohanes son los que los dirigen. Ahora, como comentaste tú, por supuesto que también existen elementales que los manejan, igual hechiceros o maestros, como dijiste, del lado derecho, del lado izquierdo. Lo que va a cambiar es la intención. Hacen uso de los elementales para propósitos, algunos en bien de la humanidad, del plan evolutivo, y otros para fines egoístas. Pero siempre los elementales son unas fuerzas que están dirigidas, porque ellos también son una jerarquía que hay unos que son completamente inconscientes, otros tienen una semipercepción, o sea, hay infinidad de ellos. Aquí en F dice su sexto principio o alma espiritual, Buddhi, es el hombre. Yo tenía el concepto de que el hombre era el mana, ¿no? El mana superior. Aquí dice el sexto principio, Buddhi es el hombre. Entonces ahí me vino una confusión. Lo que pasa es que también se nos dice en la doctrina secreta que Buddhi es el verdadero hombre, porque es la mónada que hace todo el peregrinaje. Hay distintas explicaciones o interpretaciones. Incluso también se nos dice que por lo que el hombre, hay en algunos fragmentos, o sea, se me escapa ahorita en dónde está, pero lo he leído, que Kama Manas es el hombre. Manas es celestial y solo Kamas es animal. Entonces, quizás por ahí más o menos va, porque Kama es animal porque no hay un principio intelectual que lo lleve, sino que se va por sus instintos. Kama Mana es el hombre porque aún no nos hemos graduado, porque nosotros somos hombres, pero no somos hombres completamente porque no nos hemos graduado. Es como el que está en la universidad y está estudiando Derecho, pero no es abogado, no se ha graduado. Entonces nosotros estamos en el reino humano, pero no somos hombres completamente. Por eso es que hay algunas descripciones o interpretaciones que nos dicen que el hombre realmente es Kama Mana. Y Manas es celestial. Y en este caso lo asocian es con Buddhi. Así lo entiendo yo, Juan Carlos. Sí, es que este hombre no es el hombre físico, es el arquetipo del hombre.
Fíjense que ahí está hablando de Budi, el sexto principio del alma espiritual. Si lo vemos en el plano cósmico, es Alaya, ¿verdad? De donde va a emerger todo. Y ahí está el arquetipo del ser humano. O sea, es el Adán Kadmon. Ese hombre es el hombre arquetípico, no es el hombre físico a que representamos. Acuérdense que aquí está hablando también, es que esto no es, esto es prácticamente cósmico, ¿no? No estamos hablando de la creación en la Tierra, está creando el mundo. O sea, tenemos que verlo como que está creando o un planeta, una cadena planetaria y hasta un sistema solar. Este pasaje es seguido por una explicación esclarecedora de la evolución de los reinos sobre los globos, desde el mineral hasta el hombre. La frecuente alusión a ejemplos del principio septenario en la naturaleza muestra que este es una de las claves para llegar a una comprensión del esquema cósmico. En budismo esotérico, el primer intento por hacer una presentación sistemática de esta enseñanza oculta, el señor Sinet hizo notar esta característica septenaria del orden cósmico. Entonces, un sistema planetario evoluciona a través de 7 rondas. Cada ronda activa sucesivamente 7 globos. En cada globo surgen 7 grandes oleadas evolutivas. Cada humanidad pasa por 7 razas raíces. Entonces, este orden no es caótico, es cíclico, es matemático, hay un propósito, hay una intención. Y el número 7 se manifiesta o se expresa como una ley de diferenciación progresiva dentro de esa manifestación, donde todo lo que existe tiene una parte visible y una parte invisible, eternamente periódico. Entonces, el cosmos entero es un organismo viviente en 7 niveles. Por eso, en el budismo esotérico, la naturaleza no es simplemente materia, es una estructura jerárquica de conciencia en diferentes grados. Entonces, Sinet lo presenta de una forma más sistemática y se diría casi didáctica, mientras que Blavatsky lo integra dentro de una cosmología mucho más arcaica, mucho más simbólica. ¿Cuál sería el instinto profético por el que Shakespeare habrá escogido al 7 como el número que convenía con su fantástica clasificación de las edades del hombre? Es una cuestión que no nos debe preocupar mucho. Sin embargo, es cierto que él no pudo haber hecho una selección más adecuada que esta. En periodos de 7 puede trazarse la evolución de las razas del hombre. Y es también propiamente 7 el número de los mundos objetivos que constituyen nuestro sistema y de los cuales la Tierra es uno. Recordemos que el científico oculto conoce esto como un hecho. Así como el científico físico conoce como un hecho que el espectro consiste de 7 colores y la escala musical de 7 tonos, hay 7 reinos de la naturaleza y no solo 3, tal como los ha clasificado imperfectamente la ciencia moderna. El hombre pertenece a un reino claramente separado del de los animales y distinto también de los seres en un estado superior de organización del que conoce hasta ahora la humanidad. Y por debajo del reino mineral hay otros 3 reinos de los cuales la ciencia en el occidente no sabe nada. Y esto nos lo dice Sinet en el budismo esotérico. Entonces, el número 7 expresa diferenciación completa dentro de la manifestación. 3 representa lo espiritual, 4 representa lo material. 3 más 4, 7, la totalidad manifestada. Entonces, en teosofía, el número 7 no es un número arbitrario, ni es mera numerología superficial, sino que es la arquitectura cósmica, es un patrón de manifestación de la naturaleza.
la unidad, al diferenciarse, lo hace en 7 estados fundamentales de conciencia, 7 estados de materia. Y no es que todo tenga 7 por casualidad, sino que la naturaleza se despliega en 7 niveles, en 7 grados. No es coincidencia, es correspondencia, como lo dice aquí. 7 colores en el espectro de la luz, 7 notas musicales, 7 planos de existencia, 7 principios del hombre, 7 elementos o estados de materia, 7 ciclos evolutivos y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos son expresiones del mismo patrón subyacente. No es así que superstición ni atribuir significados arbitrarios a números. Los números son leyes cósmicas. El cuerpo humano tiene 7 sistemas, el digestivo, el respiratorio, el nervioso, también 7 días de la semana. Bueno, más bien aquí tengo una duda. Leímos allá arribita que dice que el hombre viene de un reino diferente. Y otras veces, o varias veces he visto que en el proceso evolutivo, del fuego a la piedra, de la piedra al vegetal, del vegetal al animal, del animal al hombre, del hombre al ángel. Bueno, pero ahí yo digo, ¿es de un reino diferente el hombre al reino de los animales? Ajá, ok, aquí nos dice, ¿verdad? El hombre pertenece a un reino claramente separado del de los animales y distinto también a los seres en un estado superior. O sea, somos diferenciados claramente de los animales porque tenemos el principio manásico, manas activo. Entonces, por eso es lo que nos separa, la intelectualidad que nosotros podemos tener, el discernimiento, el empuje, el esfuerzo que nosotros podemos tener evolutivo gracias a manas. Claro, regido, por supuesto, por Kama. Y también nos dice que es diferente a los seres de un estado superior de organización del que él conoce hasta ahora la humanidad. O sea, interpreto yo que se está refiriendo al próximo reino, o sea, al reino dianchohánico, de los hombres que ya están perfeccionados, donde el principio cámico ya no existe, sino que todo es una unidad. Ellos van en función de lo que va en armonía para el universo y no lo que lo obstaculiza, lo que lo desarmoniza. Entonces entiendo yo que por eso es que dice que es claramente separado de los animales. Sí, entonces de esto que escucho, un animalito, un animal, ¿un día será hombre o es de otro reino? Sí, es un avance evolutivo progresivo. Mira, cuando vemos el arco descendente y ascendente, la mónada como peregrino necesita pasar por absolutamente todos los reinos. Primero, los que nos habla acá que están antes del mineral, estos 3 reinos que están antes del mineral, que son los 3 reinos elementales. Entonces pasa por allí, después que se ya aprobó, decirlo de alguna manera, pasa al siguiente que le corresponde. El Sí. mineral, y luego al ver, claro, eso tarda un manvantara para pasar en cada uno, hasta que llegamos al hombre. Nosotros, cuando tenemos mana, podemos acelerar ese proceso, porque antes solamente tenemos el impulso evolutivo de la monada y el impulso evolutivo de la forma, pero cuando tenemos Mahat entra esa tercera corriente, ese impulso que nosotros podemos acelerar. Es decir, la planta está en su propio reino, el animal igual, el ser humano está en su propio reino. El Dayan Shohan más adelante está en su reino, pero son diferentes reinos. Exacto, son diferentes reinos con diferentes facultades, diferentes capacidades. Sí. Pero la idea es que la mónada tiene que vivir todas las experiencias, la mónada tiene que vivirlo todo para asimilarlo, para integrarlo, aunque la mónada contiene todo, pero no lo sabe.
Aunque ese peregrinaje como tal no lo hace la mónada, sí, porque la mónada nunca abandona su mundo, sino es una proyección de ella. Hay dos ejemplos de la operación regular de la ley septenaria en la naturaleza. Se deben agregar ahora los 7 planos del cosmos, los 7 globos que construyen una cadena o sistema planetario, las 7 rondas o periodos de actividad de cada cadena, las 7 razas de la humanidad con sus 7 subrazas. Debe explicarse ahora el significado particular de los términos introducidos aquí, ya que como ninguna de esta información había sido dada previamente en lengua inglesa o en ninguna otra lengua europea, tuvo primero que convertirse en una terminología apropiada entre el señor Sinnett y sus instructores. Cuando ellos comenzaron a introducir en su conversación con él lo que entonces eran ideas completamente nobles. Entonces, en la carta de los maestros se mencionan las cadenas, los globos, las rondas, las razas, y todos estos términos se refieren a etapas de desarrollo de nuestra Tierra o de cualquier otro planeta, de cualquier otra cadena planetaria. De la misma manera que nosotros como humanos, como hombres, tenemos un sistema de herencia para los principios internos que continúan de una vida a otra, pues que corresponden por los genes a un nivel físico y escandas a niveles internos, igualmente pasa con los planetas. Los planetas mueren y se reencarnan o se recorporizan. Y el anterior es el padre del actual. Todos los principios del difunto se transfieren de forma automática, se podría decir, al nuevo. Entonces, la evolución humana se desarrolla a través de ciclos llamados cadenas planetarias y rondas. En la siguiente tabla presentamos algunos de estos términos. Cadena. Nos dice el budismo esotérico que una cadena es un sistema de un globo físico y 6 globos invisibles relacionados. Una cadena de cuentas y cada cuenta un mundo. Entonces, una cadena planetaria, en este caso que es lo que estamos hablando, es una serie de 7 globos que forman el campo de evolución dentro de un ciclo planetario o de un manvantara planetario, siendo cada cadena una reencarnación o una corporización de su precedente. Como nos decía Salomón, la cadena planetaria terrestre proviene o es hija de la cadena planetaria lunar, que no es la luna. Y un globo es una esfera de existencia que abarca el desarrollo material y espiritual de la humanidad. Un globo también es un centro de fuerza en torno a las cuales se esparce la materia cósmica primordial. Esto nos lo dice la doctrina secreta de la estancia 5. Los globos interpenetran el físico, es decir, ocupan el mismo espacio. Por eso se nos dice que todo está interrelacionado, todo está complementado. La serie de los 7 globos se denomina una cadena. Cada globo en las presentaciones que vemos por allí y que está también en la doctrina se nos presenta o se nos describe desde una letra que va de la letra A la letra G y algunos ponen una Z. Entonces se dice que durante la vida de una cadena y por consiguiente de nuestra Tierra, pues es donde va pasando todo ese impulso. Ok, entonces queda una ronda o anillo, es el paso del impulso de vida alrededor de 7 globos de una cadena y por lo tanto el periodo de actividad de una cadena. Entonces, una ronda es el circuito, como decía Arturo. El globo es el que va así, A, B, C, D, S. El globo es el círculo. Y la ronda es el circuito. Y como decía Arturo, el movimiento
sobre y cada uno de los 7 globos, del A al B, o sea, una ronda pasa del A al B, luego al C, luego al D, así, hasta llegar al último, ¿verdad? Entonces el paso de vida a través de los 7 globos y que va a llevar consigo un desenvolvimiento que implica cambios completos hasta de la constitución física, la constitución psíquica, la constitución mental y la constitución espiritual del hombre, porque en este caso sí ya estamos hablando del hombre, ¿verdad? Siempre en una escala ascendente y repite en una escala superior el trabajo evolutivo de la ronda precedente. Esto nos lo dicen en hechos y explicaciones adicionales. Entonces, una ronda es la evolución en serie de la naturaleza material naciente de los 7 globos de nuestra cadena. Esto nos lo dice la doctrina secreta en la estancia 7. Ok. Ahora, el impulso de vida, también denominado la marea de vida, la ola de existencia, el impulso espiritual, es el principio activo que lleva hacia adelante la corriente evolutiva de un globo al siguiente. Entonces, el impulso de vida es la energía, es la corriente de conciencia que desciende desde los planos más sutiles a los planos más densos y va activando sucesivamente cada uno de los 7 globos y lleva consigo todos los reinos, el mineral, el vegetal, el animal, el humano, etc. En estado germinal. Sin este impulso, los globos serían como un cuerpo inerte, un cuerpo sin alma. Entonces, no es simplemente como una energía física, es conciencia en movimiento. Este impulso de vida es conciencia en movimiento, es la fuerza que permite que las mónadas evolucionen. Entonces, en nuestra cadena terrestre, en nuestra cadena planetaria, estamos actualmente en la cuarta cadena, cuarta ronda de globo D, que es donde está la Tierra física, es decir, la marea de vida ya ha descendido hasta el punto más denso, porque el globo D es el punto más denso. Y de aquí en adelante viene el arco ascendente. Cuando el impulso de vida llega a un globo, al que sea, lo va a encender, desarrolla en él los reinos de la naturaleza y permanece allí un periodo de tiempo gigantesco para lograr la evolución y luego retirarse. ¿Para qué? Para pasar al siguiente globo. Y ese globo entra en un pralaya. Ahora, raza. Es un grupo humano que ha alcanzado un cierto grado evolutivo tanto físicamente como psíquica y mentalmente. Cuando la oleada de vida llega a un globo, no va a desarrollarse todo de una vez. Dentro de cada globo, la humanidad evoluciona en 7 razas raíces. Cada raza raíz tiene 7 subrazas raíces, 7 ramificaciones, es decir, el patrón centenario se va a repetir en todos los niveles. Las razas raíz son estadios de conciencia, estadios de desarrollo, etapas de evolución humana. No existen de forma aislada. Ellas interactúan y se van mezclando, especialmente durante los periodos de transición entre una y la siguiente. Estas mezclas tampoco son aleatorias, nada en el universo es aleatorio, sino que están guiadas por leyes evolutivas que van a buscar optimizar el desarrollo humano. Cada una aporta cualidades físicas, cualidades psíquicas, cualidades espirituales, emocionales, mentales al desarrollo humano. Entonces, las razas sucesivas igual heredan y transforman las lecciones que han aprendido en las razas anteriores, impulsando la evolución hacia estados de conciencia más elevados. No son divisiones biológicas como las que se conocen hoy en día, sino que son más bien estados evolutivos de desarrollo. Entonces, la clave para comprender la historia racial, según racial de raza, esta que estamos hablando de estadio de conciencia, según la doctrina secreta, pues reside en antropogénesis o la evolución del ser humano. Entonces, en lugar de ser un proceso lineal y solamente físico, la evolución de la humanidad es vista como un proceso que es cíclico, que es espiritual
y las diferentes razas no son más que los vehículos físicos que el alma utiliza para su propio desarrollo. Por lo tanto, el concepto de raza es un símbolo de un estado de conciencia y madurez evolutiva, no una distinción biológica. Entonces, ahorita estamos en la quinta subraza raíz de la quinta raza, que es la raza aria. Empezando por aquí, esto es una cadena planetaria. Una cadena planetaria está formada por 7 globos, de los cuales uno solo es físico, los otros son sutiles. Este globo físico es nuestra Tierra, el que vemos. Los otros 6 son globos compañeros de esa misma Tierra, lo que quiere decir que esos 6 globos están aquí mismo, en este mismo globo físico. No están en el espacio fuera de ellos. Como los principios. Acuérdense que la cadena planetaria hay que hacer una analogía con los principios humanos. Y esa cadena planetaria funciona en los 4 planos inferiores del cosmos. 2 globos en cada plano y en el último, en el D, en el físico, está solamente en un plano. Entonces, cada uno de estos, los maestros lo identificaron con letras de A a G. Entonces, el primer globo es el A, el B, el C, el D. El cuarto globo es el D, nuestro planeta Tierra. El E, el F y el G. Entonces, estos son globos. Estos son los 4 planos de las cadenas planetarias. El impulso de vida que comienza a transitar desde el globo A hasta el G, el paso de ese impulso de vida en esos 7 globos es lo que se llama una ronda. En nuestra cadena planetaria, para concluir un Manvantara planetario, se tienen que dar 7 vueltas a esos 7 globos. O sea, hay 7 rondas que tienen que traspasarse a través de los 7 globos. O sea, ahorita actualmente nos encontramos en el globo número 4, que es el físico, y en la quinta raza raíz y en la quinta subraza en este globo D. Muchas gracias, que descansen. Gracias. Chao. Un abrazo, pues. Chao.